Canal 2 Televisión e Imago Mundi presentan La Ciencia en Casa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Estimados televidentes, bienvenidos a una sesión más de nuestro programa La Ciencia en Casa a través de Canal 2 de San Antonio, en que en este ciclo estamos conversando con científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy día nos acompaña acá en nuestra entrevista de La Ciencia en Casa la doctora Liliana Cardemil Oliva, quien es académica e investigadora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ella es profesora titular. Su área de investigación está básicamente centrada en la fisiología y la genética vegetal a través de la expresión de genes durante estrés hídrico en plantas en zonas áridas. Pero además tiene una especialidad que no va a dejar de llamar la atención, como es en la planta aloe vera, que hoy día podemos oír de la aloe vera en tantas aplicaciones y tantos usos que cotidianamente se le da. Pero desde el ámbito científico también vamos a entender un poco cuáles son sus propiedades y por qué hay tanto interés en el aloe vera. Doctora Cardemil, muchas gracias por estar hoy día en La Ciencia en Casa y bienvenida a nuestro programa. Ya, yo quiero dar gracias al Canal 2 de San Antonio por esta invitación realmente, que para mí es muy especial porque voy a hacer llegar tal vez mi investigación a mucha audiencia y eso es bueno de todas maneras para la ciencia en Chile. Bueno, primero que todo, doctora Cardemil, nos gustaría que nos dice a conocer cómo fue este interés por estudiar ciencia, biología, y cómo se vinculó usted con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Claro, hace muchos años el que era decano entonces, el doctor Mario Luxoro, que en paz descanse, él fue un gran académico investigador de la Universidad de Chile, él era el decano de la Facultad de Ciencias. Y yo había vuelto de Estados Unidos con un máster en genética, pero en genética en plantas. Y en ese tiempo había muy poca gente que estudiara plantas eh, a nivel de ciencia un poco eh, más exacta, porque habían sí botánicos que clasificaban las plantas solamente. Y yo en realidad hacía entonces ciencia más experimental en plantas, y eso era lo que la Facultad de Ciencia deseaba. Y posteriormente la misma Facultad de Ciencia me consiguió una beca para ir a estudiar a Estados Unidos nuevamente y sacar mi doctorado en la ciencia de las plantas. Y esta vez fue en fisiología vegetal, en fisiología de las plantas, cómo las plantas funcionan. Y desde entonces he trabajado primero con Araucaria araucana, después con Prosopis tamarugo y Prosopis chilensis durante varios años. Y este último tiempo me he dedicado a los estudios en aloe vera, principalmente en razón de que es una planta que es resistente al estrés hídrico y el estrés de calor, y por lo tanto es una planta que vive en el desierto, en las zonas áridas, en África subtensional. Pero esta planta en los años 1990 fue traída a Chile para sustentar la agricultura del desierto, porque en el desierto, en el norte de Chile, se pueden plantar muy pocas plantas, por lo mismo, pero esta planta resiste un poco eh, la falta de agua y el calor, que es lo que ocurre en el desierto. Y justamente porque también tiene un valor económico la planta. Entonces era bueno tenerlo en el norte, vender estas plantas realmente. ¿Y por qué tiene un valor económico? Porque son plantas realmente que se conocen desde hace muchos años, incluso de los tiempos de Colón, de que es una planta medicinal. Entonces, por supuesto, para la agricultura del desierto era conveniente realmente tener esta planta y poderla vender
a otros países o dentro de Chile realmente para producir bienestar en la salud de la gente. Bueno, sin embargo, antes de entrar al tema de la aloe vera, doctora Mm. Cardemil, usted dice que estudia la fisiología vegetal, que es cómo funcionan las plantas. ¿Por qué es importante para la ciencia conocer el funcionamiento de las plantas? Bueno, porque la planta, como todo organismo vivo, tal como nosotros, tenemos una función porque estamos vivos, nuestros órganos están funcionando y realmente permitiéndonos a nosotros vivir. Lo mismo ocurre en la planta. La planta tiene sus hojas, sus tallos, sus raíces que absorben el agua y minerales de la tierra. El tallo, ¿no es verdad?, que transporta eso. Y las hojas, que es un órgano precioso porque ellas desarrollan la fotosíntesis. Y recordemos que gracias a la fotosíntesis nosotros podemos vivir en nuestro planeta, porque la fotosíntesis nos da la atmósfera de oxígeno que nosotros y todo el resto de los animales podemos respirar y podemos vivir entonces en esta atmósfera. Además, entrega las azúcares, de las cuales depende la alimentación de todos los organismos vivos, desde los gusanitos más pequeños, desde de las bacterias incluso, que también se encuentran en la planta, y hasta nosotros que también requerimos de azúcar. Recordemos la caña de azúcar, por ejemplo, que nos da el azúcar, la remolacha también, que nos da el azúcar para poder vivir. Bueno, una de los alcances de su estudio tiene que ver con el estrés hídrico. Recordemos que estamos en una compleja situación de sequía, cada vez llueve menos. Hoy día la quinta región está ya con una escasez hídrica hace ya más de una década, por lo tanto se ha impactado fuertemente las plantas, pero una situación que se está dando en muchas partes también. Cuéntenos un poco cuánto afecta esto el desarrollo de las plantas y si hay alguna forma de poder, obviamente, solucionar esto a pesar de la falta de lluvia grave que tenemos. Claro, en realidad afecta mucho. Y recordemos que los agricultores son los que todo el tiempo se quejan de la falta de agua. Eh, entonces hay dos formas de paliar el estrés hídrico. Uno es realmente regando a la planta con muy poquita agua, pero suficiente como para que ella pueda vivir. Y en esto los israelíes, o sea, Israel es un país que es experto realmente en, en técnicas de regadío que permiten a las plantas vivir muy bien. En Israel también hay un desierto, en las zonas desérticas, pero tomando muy poquita agua. Por ejemplo, la técnica del riego por goteo, en que se hace llegar gotas prácticamente a la raíz de la planta, y con esto se mantienen grandes plantaciones de plantas comestibles realmente. Bueno, existe también el regadío pivotal, que otros países árabes también que tienen desiertos lo han desarrollado, y que consiste en poner eh, un conductor, ¿no? ¿Verdad?, de agua de las napas subterráneas hacia afuera, y alrededor de esta especie de manguerita que tira agua, plantar las plantas realmente. Y que también es muy óptima para el ahorro del agua. Y produciendo muy buenas plantas. Bien, Eh, doctora, sin duda son... bueno, y la otra, perdón, Sí, la cuénteme. otra forma de hacerlo es haciendo biotecnología. eh, y esto significa realmente eh, eh, transformar las plantas genéticamente para hacerlas más resistentes a la sequía, o conseguir mutantes, ya que hay mucha gente que no le gusta
las plantas transformadas genéticamente, usar mutantes realmente que se caracterizan por resistir mejor la falta de agua y el calor de los desiertos. Entonces esas son las dos formas que tenemos hoy día en realmente mejorar, si usted quiere, el rendimiento vegetal en la agricultura en estas zonas. Considerando además que el agua cada vez es más escasa, ¿cómo considera usted que hoy día se utiliza este recurso, considerando que hay, por supuesto, zonas de sequía, pero donde además vemos que el agua es utilizada, por ejemplo, en distintos cultivos que consumen demasiada agua, en desmedro de Por otros? supuesto, y también las mineras, porque las empresas mineras no solamente consumen agua, sino que todavía la contaminan. Pero hay hoy día, para la contaminación de las aguas, se están desarrollando en Chile. Mire, ayer me tocó, porque estoy en la comisión de los premios L'Oréal, una estudiante que postuló a los premios L'Oréal que trabaja justamente en descontaminación de aguas. Es muy importante recuperar estas aguas. Y lo ha hecho con nanotecnología, no voy a explicar acá porque eso ya es muy complicado. En nanotecnología, con partículas imantadas, de manera que estas nanopartículas se unen a los contaminantes y como tienen imanes, después se pegan y se recogen y se saca la contaminación del agua. Y en esa forma el agua queda sin contaminar. Esa es una forma de recuperar las aguas. La otra es todavía descubrir napas subterráneas que existen, que pueden ser muy profundas, y con esa napa subterránea conseguir regar también plantas. Y lo que le decía por biotecnología, encontrar plantas que sean más resistentes a la sequía y al calor del desierto. Bueno, recuerdo que estamos junto a la doctora Liliana Cardemil Oliva, quien es académica e investigadora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en esta nueva sesión de La Ciencia en Casa. Esta es la última pregunta que la saco un poco del tema de la aloe vera, que vamos a hablar después de las plantas, pero hablando un poco del agua, ¿usted tiene conocimiento si efectivamente desalinizar el agua ayudaría, por ejemplo, a enfrentar la escasez hídrica? Por supuesto, claro, pero tendría que dejarse con una cantidad de sal suficientemente buena para que la planta la tome. Pero yo creo que el agua bebestible, en general, es el agua también adecuada para regar las plantas. De manera que si desalinizamos el agua de mar, que en Chile hay tanta, Chile tiene tanta costa, y la tenemos también para el consumo humano y también para la agricultura, es fantástico. Lo que sí que habría que llevar esta agua también a los bosques nativos de Chile y a las zonas donde crecen plantas que son nativas en Chile, como por ejemplo la zona mediterránea del Valle Central, cerca de Santiago, en que en estas regiones hay plantas como el quillay, en fin, como el notro muchas veces, y otras plantas más que son muy valiosas y que están están perseverando en la vegetación chilena, propiamente tal. Entonces habría también que llevarlas allá, pero todo esto se puede hacer si Chile consigue tener más agua. Y la desalinización es perfecto. Bien, al principio del programa usted nos hablaba que una de sus áreas de estudio se centra fundamentalmente en la planta aloe vera. Bueno, primero nos gustaría conocer exactamente qué es el aloe vera. Bueno, el aloe vera es una planta, bueno, todos conocen tal vez porque en el supermercado venden hojas de planta de aloe vera. Y es una planta de estas hojas lanceoladas, bastante grandes, eh,
yo pedía mostrar fotos de la aloe vera, pero desgraciadamente me dijeron que no podía mostrar fotografías. Eh, pero es una planta que tiene estas hojas lanceoladas y que tiene una gruesa corteza, la hoja, que es de color verde. Bueno, justamente esta gruesa corteza que tiene la hoja es para evitar perder agua, porque es una planta, como yo les decía, de las regiones áridas y semiáridas del mundo. Y en el interior de esta hoja, que es carnosa también, es gordita, pertenece a las plantas que se llaman suculentas, que son las plantas de los desiertos. Es gordita, en el interior hay un gel, y este gel atrapa el agua. Y por eso realmente el gel, para evitar que pierda agua, está protegido por esta cubierta gruesa verde que tiene la hoja. Ahora, la corteza verde es verde porque tiene clorofila, y es el pigmento que permite la fotosíntesis. O sea, en la parte verde de la hoja se realiza la fotosíntesis. Y en el interior está este gel que acumula agua. ¿Para cuándo? Para cuando la planta tenga dificultades de tener agua, este gel le va a proporcionar agua. Es una reserva de agua que tiene aloe vera. Bueno, ahora este gel que se encuentra bajo la corteza verde gruesa, este gel, el que tiene las propiedades medicinales que se reconocen en la planta desde muchos años. Se dice que Colón trajo esta planta en sus embarcaciones, justamente por si alguno de los marineros caía enfermo, él tenía realmente algo con qué remediar a la gente que se pudiera enfermar en el camino. ¿Y dónde se encuentran las mayores producciones de aloe vera hoy día? Bueno, cuando yo empecé a trabajar en aloe vera, países como Venezuela, bueno, no puedo decir cómo será ahora las plantaciones en Venezuela, porque no puedo decirlo, ¿se fija? Pero en el tiempo que yo empecé a trabajar en aloe vera, Venezuela era uno de los países que comercializaba más aloe vera, y otros países centroamericanos también. ¿Y en Chile se produce aloe vera? ¿Hay plantaciones o hay que Bueno, importarlo? en el año 1990, el Ministerio de Agricultura decidió traer aloe vera a Chile para sustentar la agricultura del desierto, para que el desierto tuviera una planta de valor económico que se pudiera vender y así fortalecer la agricultura del desierto, ya que es muy difícil encontrar plantas que se adecúan, ¿no? ¿Verdad? Que sean comercialmente explotables, y ponerlas en el desierto chileno, que se dice que es uno de los más áridos del mundo. Entonces es muy difícil, y se trajo esta planta realmente para comercializar. Bueno, los primeros intentos de plantar aloe vera en la zona semiárida de Chile y en la zona árida de Chile fracasaron, fíjese usted, porque los agricultores le dieron demasiada agua a la planta y las plantaciones enfermaron, porque es una planta que no se le puede regar mucho. Justamente ella está adaptada a recibir poca agua, pero hay que darle el agua necesaria para que pueda vivir, porque en vista de este fracaso, los agricultores, nosotros empezamos a investigar en aloe vera, realmente, porque quisimos saber cuánta agua tenía que recibir aloe vera para poder vivir. Ya sabíamos que mucha agua la enfermaba.
y empezamos a hacer tratamientos hídricos, eh, recortando el agua de a poco, de a poco, de a poco en diferentes plantas, y hasta que encontramos el agua muy buena para ella poder vivir, pero sobre todo para poder rendir en este gel, que es el que se consideraba que tenía valor económico por presentar tal vez moléculas que permitían mejorar la salud humana. Bueno, ahí tocó un tema bien importante respecto a la salud humana y quizás aquí es bueno puntualizar cuáles son los valores o las virtudes de salud, ¿no es cierto?, que tiene la aloe vera y cómo se van consiguiendo precisamente medicamentos o sustancias que puedan servir a la salud o que se sacan de la aloe vera. Claro, cuando nosotros restringimos el agua a aloe vera para saber cuál era la cantidad mejor para aloe vera, encontramos que había una que era un poquito, encontramos el riego que las mantenía normal. Pero si nosotros restringíamos un poquitito más, un 25% más, el aloe vera mejoraba en el rendimiento del gel. Y nosotros sabíamos que el gel es el que permite justamente tener las moléculas que se supone que mejoran la salud del hombre. Entonces, ¿por qué? Porque si poníamos el agua en que el agua crecía muy, muy bien, había gel, pero si restringíamos un poquito el agua, se producía más gel. Y eso es natural, porque el gel justamente lo tiene la planta para, como reserva de agua. Entonces, el agua siente que hay un poquito de estrés hídrico y produce más gel. Como que se asusta y produce más gel. Pero nosotros teníamos a continuación que si le dábamos menos agua, evaluar si las moléculas que habían en el gel realmente seguían teniendo las propiedades medicinales, porque nosotros podríamos restringir el agua y perjudicar enormemente a esas moléculas, y el aloe vera no producirlas. Y una de esas moléculas es justamente la que forma el mucílago, o sea, el gel de la hoja, y que es un polisacárido. Este polisacárido es un mucopolisacárido, pero también, bueno, esto es en química, es un glucomanano acetilado. O sea, tiene glucosa y manosa, es un polímero. Entonces, glucosa, manosa, y así sucesivamente en este polímero, y está acetilado, o sea, tiene radicales acetilo, y esto le da en la forma, la consistencia de gel. O sea, chupa agua, se fija usted, y se forma como una masa gelatinosa. Entonces, bueno, con un poquito de menos agua producía más gel. Pero quisimos ver realmente si este glucomanano conservaba las propiedades que se le habían dado realmente. Una de las cosas que eran conocidas de este gel es que permitía la cicatrización de heridas muy bien. Incluso hay empresas químicas que este polisacárido lo reducían a polvo, y con este polvo ellos fabricaban vendas para cicatrizar heridas, por ejemplo, que son muy difíciles de cicatrizar, como es, por ejemplo, en los quemados, en los niños quemados, pero en los quemados en general. En personas, por ejemplo, que tienen
paraplegia. También tienen dificultades en cicatrizar. Los diabéticos también tienen dificultades en cicatrizar. Entonces estas empresas reducen el gel a polvo y con ese polvo ellos impregnan vendas y con esas vendas vendan las heridas realmente. Y la cicatrización lentamente se va recuperando en personas que las heridas son espantosas. Yo tengo fotos realmente en que se ve muy fea la herida. ¿Pero se mantuvieron las propiedades medicinales finalmente? Bueno, entonces ese era el problema. Y la otra cosa que se había dicho de este gel era que era muy buen probiótico. No sé si, perdón, prebiótico. No sé si usted sabe lo que es eso. No, pero nos podría ahí aclarar el tema para todos. Sí, los prebióticos son moléculas que permiten alimentar a las bacterias que son, ¿cómo podríamos decir? Que mejoran el tracto intestinal. Nosotros tenemos en nuestro intestino una flora bacteriana. Y hay bacterias que son maléficas y bacterias que son benéficas. Entonces, este mucopolisacárido de la aloe vera permite la mantención de las bacterias benéficas. Entonces, personas, por ejemplo, que tienen muchos estreñimientos o muchas diarreas, tienen que tomar estos prebióticos. ¿Para qué? Para aumentar las bacterias benéficas del intestino que le van a permitir tener su intestino en buen funcionamiento. Entre las bacterias maléficas que hay está el Escherichia coli, el Clostridium, la Salmonella, son bacterias que producen diarrea generalmente. Y las bacterias beneficiosas están los Lactobacillus, las bifidobacterias, que son muy importantes y que se encuentran en la parte más profunda del intestino, del colon, y justamente ellas permiten mantener un buen funcionamiento del intestino. Entonces, estos polisacáridos permiten alimentar a las bacterias benéficas. Son complejos, y entonces llegan a la parte más profunda del colon donde están estas bacterias, y ellas tienen enzimas que pueden digerir a estas moléculas complejas de los polisacáridos. Y con ellas se alimentan, y con ellas proliferan, y el intestino se mantiene mucho mejor. Estas son las moléculas prebióticas y que se le ponen a los yogur. Y se le ponen a otros alimentos lácteos. Estas moléculas prebióticas. Bueno, creciendo la flora bacteriana benéfica, la flora bacteriana maléfica, por así llamarla, tiende realmente a reducirse. Claro, y eso se traduce en un mejoramiento de la salud y bienestar en general de la salud, las por personas, supuesto, claro. Pero la aloe vera Ahora, tiene otra... en la cicatrización, sí. Se supone, porque no está bien todavía estudiado, que es porque este mucopolisacárido estimula el sistema inmune. Y el sistema inmune, a su vez, permite, ¿no es verdad?, manda señales a través de células inmunológicas que son muy complejas, yo no las voy a mencionar acá, señales realmente para que los epitelios proliferen y la piel, en este caso, prolifere y por lo tanto cierre la herida. Bueno, nosotros no estudiamos en las heridas el efecto de la restricción hídrica en aloe vera.
sino que los estudiamos justamente en estas moléculas prebióticas, porque tuvimos como le dijera a usted, la suerte de tener un colega en medicina, que es el profesor Gottenland, que trabaja con bacterias intestinales. Entonces podíamos ver en una máquinas donde crecen las bacterias por millones realmente. Podíamos en estas máquinas realmente poner nuestros polisacáridos y ver cómo proliferaban las bacterias. Si proliferaban más o menos, se fija usted, con otros prebióticos que son comerciales. Bueno, a todo esto, nosotros investigando polisacáridos en aloe vera, encontramos que había otros polisacáridos en la planta que nunca había sido descrito en la literatura científica. Y tuvimos la suerte de nosotros encontrarlos, que son los fructanos. Entonces nosotros estudiamos también estos fructanos. Ellos son también prebióticos muy importantes, pero nunca en el comercio, uno de los fructanos que se usa en el comercio es la inulina, que se consume como prebiótico. Pero los de la aloe vera nunca habían sido ni siquiera mostrados en la ciencia en ninguna parte, ni en Chile ni en el extranjero. Y nosotros encontramos estos fructanos, y también cuando le dimos menor restricción de agua, quisimos también ver si los fructanos cambiaban su estructura, y nos dimos cuenta que la cambiaba. Y la cambiaba de ser una molécula lineal a una molécula ramificada. Es un polímero también de fructosa, y que cuando se le da restricción hídrica a la planta, se hacía ramificado. Lo que nos decía que posiblemente conservaba también mejor el agua en la aloe vera. Pero queríamos saber si con esta baja de regadío, o sea, dándole menos agua a la aloe vera, que era un 25% menos, y haciéndose ramificados los fructanos, estos fructanos también eran mejor como prebióticos. La verdad que cuando la planta era muy regada. Y nosotros, en realidad, en estos últimos años, estuvimos abocados realmente a hacer todos los ensayos realmente con Martín Gottenland, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, para ver el crecimiento bacteriano. Y el crecimiento bacteriano lo vimos con Lactobacillus y con Bifidobacteria, que son las dos bacterias más importantes benéficas que permiten realmente mejorar el funcionamiento del colon. Y claro, y ahí están nuestros papers que han tenido bastante citación, porque encontramos que efectivamente tanto los fructanos como ramificados, como los acemananos que se hacían más largos, eran mejores prebióticos que los comerciales que se vendían. Y mejores que las mismas moléculas de aloe vera cuando no se les daba un poquito de restricción hídrica. Y ese ha sido nuestro principal aporte realmente en aloe vera, y todavía estamos terminando estos trabajos, porque también quisimos ver cuáles eran las enzimas y los genes involucrados en la síntesis de hacer el semanano más largo, y cuáles eran los genes involucrados en poner las ramas en los fructanos. Bueno, continuamos conversando esta hora con la doctora Liliana Cardemil Oliva. Estamos hablando precisamente de las propiedades medicinales de la aloe vera, su adaptación aquí a nuestro país también, y
Bueno, como este programa es La Ciencia en Casa, aquí le quiero preguntar, y esto es una pregunta obviamente que va orientada fundamentalmente a nosotros, a la gente que está en la casa, si yo puedo, por ejemplo, cultivar una planta de aloe vera y cómo la puedo aprovechar caseramente, por decirlo de alguna manera. Claro, mira, el aloe vera crece un poco distinto cuando la tienes en macetero. Ujú. Las hojas son más delgadas, pero de todas maneras son carnosas. Y lo que hay que hacer es sacarle el, la corteza verde, que además trae unas antroquinonas que son muy amargas. Ujú. Y ellas no se pueden comer porque además producen una digestión muy rápida. Entonces, hay que sacar toda la corteza y lavar muy bien el gel. Ujú. Y este gel, hay varias formas, incluso un tiempo los chinos vendieron pedacitos de gel en bebidas azucaradas que eran muy ricas de tomar. Ujú. Porque con eso mejora automáticamente la digestión. Pero también con el gel tú te lo puedes poner en una herida, o en una quemadura realmente, y pasártelo bastante así, sobándote la herida con este gel, pero sin la corteza verde, por favor. ¿M? Y, y con eso tú vas a ver que va cicatrizando bastante bien. Y no necesitas ir a la farmacia ni nada de eso. ¿Cuesta mucho cultivar una planta de aloe vera en forma casera? No, porque, bueno, ojalá en un macetero muy grande, te fijas tú, porque en maceteros muy chicos la raíz, que también es, la raíz de la aloe vera es amplia, porque en el desierto tiene que buscar agua, fijas tú. Entonces es bastante ramificada y ancha, te fijas tú, para encontrar el agua. Entonces, el macetero es bastante grande, sí, porque así la raíz no queda comprimida. Ujú. Y le tienes que poner agua suficiente. Se cubre se planta en tierra que tiene 3/4 partes de tierra de hoja y 1/4 de arena. Ujú. Porque acuérdate que como es planta del desierto, vive más en la arena, pero con la tierra de hoja, con arena, queda muy bien. Y a continuación, tú le pones el agua suficiente nomás para cubrir. Ujú. Y con eso te va a crecer relativamente bien. Va a tener las hojas más delgadas, sí, pero de todas maneras tú la puedes perfectamente utilizar. Ahora, en el jardín es mucho mejor, que si la pones y ahí le pones también arena, o sea, la tierra del jardín, tú le pones arena, ahí te puede crecer la planta ya prácticamente como conocemos a la aloe vera con sus hojas anchas y gorditas. Perfecto. Doctora, bueno, le agradezco mucho su participación hoy día en nuestro programa La Ciencia en Casa. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar sus estudios? ¿En qué parte podemos acceder para saber más de lo que ustedes han investigado Sí, respecto de la aloe vera? están en papers científicos, desgraciadamente. Pero déjeme ver si acaso, porque usted le gustaría tenerlo, o, a ver, espérate, yo los tengo en papers científicos en Ya, inglés. ya, pero alguna Ujú. dirección en internet para poder buscarlo, a lo mejor en la misma Facultad de Ciencias de la Claro, universidad, ¿puede ser? claro, podría ser que quizás en la hoja de la Facultad de Ciencia tiene a los profesores con sus fotografías, qué sé yo. Ahí tal vez aparece algo en español en que he hablado de mis investigaciones y también hay algo de aloe vera. Ujú. Perfecto, bueno, ahí está la señal entonces, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ubicar ahí los estudios de la doctora Liliana Cardemil por si quieren saber más de la aloe vera. Doctora Cardemil, ¿alguna última tema que no le haya preguntado que usted quiera dejarnos ahora ya al cierre como conclusión de este espacio? Y bueno, dos cosas que eh, para aquellos alumnos que se interesan o estudiantes jóvenes que se interesan por la ciencia,
no dudar de ir a la Facultad de Ciencias, el mejor sitio para estudiar. Y sería muy bueno que algunos se dedicaran a las plantas también. Hoy día la planta es una maravilla porque tenemos cómo mejorar plantas, por ejemplo, no solamente para el desierto, sino que plantas, mejorarlas para que den frutos más grandes o frutos de otros colores o frutos más dulces. O flores de colores que no están en el comercio, en fin. Todo eso se hace en el Centro de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias, al cual pertenezco, y que puede entusiasmar hacer biotecnología vegetal hoy día. Es una gran carrera para los estudiantes. Bien, doctora, muchas Muchas gracias por gracias su realmente. participación. Que esté muy Muchas bien. gracias al Canal 2 de San Antonio. Muchas gracias a usted. Ya, Bien, pues de esta manera muy hemos amable. conversado con la doctora Liliana Cardemil Oliva, académica investigadora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, hablando bastante también sobre el aloe vera, desde el ámbito científico y también su adaptación aquí al medio chileno en esta edición de La Ciencia en Casa que semana a semana presenta alguna científica, algún científico de la Universidad de Chile. Como siempre, agradecemos la sintonía y ya continuamos la semana próxima con otro invitado o invitada. Canal 2 Televisión e Imago Mundi presentaron La Ciencia en Casa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.